Hola, ¿cómo están? Bueno, llegamos al final de la serie de clases para neuroanatomía y en esta oportunidad vamos a hablar de la irrigación y también del drenaje venoso a través de los senos venosos. Como les decía recién, vamos a dividir la irrigación del cerebro, del tronco del encéfalo cerebelo y de la médula espinal, y luego vamos a hablar un poco de esta estructura que se llama barrera hematoencefálica y finalmente vamos a hablar sobre los senos venosos. Para comenzar, vamos a decir que el sistema nervioso central tiene una irrigación que proviene de dos lugares diferentes, ¿sí? Y que estas arterias que llevan el oxígeno al cerebro, eh, necesitan de ella un suministro que esté disponible todo el tiempo, ya que no se puede almacenar dentro del sistema nervioso. Con lo cual, el encéfalo depende totalmente de este suministro de manera continua de sangre oxigenada. Pensemos que el 20% del oxígeno que está disponible en nuestro cuerpo se utiliza en el cerebro. Y esto cambia en el recién nacido, que utiliza el 50% del oxígeno disponible para su cerebro, ¿sí? De hecho, es tan importante este sistema que pasados 5 segundos de el corte del suministro de esta sangre oxigenada, se pierde la conciencia, o sea, uno se desmaya, y pasados 5 minutos aproximadamente, a veces menos, ya puede existir o existe un daño neuronal irreversible. Estos dos sistemas que llevan la sangre oxigenada hacia el encéfalo, por un lado tenemos a la arteria carótida interna y por otro lado tenemos a la arteria vertebral. Bien, recordemos entonces que hay dos arterias vertebrales, perdón, que vienen o que son ramas de la arteria subclavia que vamos a ver más adelante. Estas arterias vertebrales se originan de estas arterias y ascienden por el cuello a través de los agujeros transversos de las 6 primeras vértebras cervicales, ingresa por el foramen magno al cráneo, ¿bien? Y en el borde inferior de la protuberancia se une con la homónima del otro lado para formar a la arteria basilar, ¿bien? Luego la arteria basilar va a ascender por el borde, hasta el borde superior de la protuberancia y se va a dividir en arterias cerebrales posteriores y van a formar un círculo arterial junto con las ramas de la carótida interna que vamos a ver en la próxima diapositiva. Bien. Por otro lado, la arteria carótida interna es rama de la arteria carótida primitiva o carótida común, una arteria que surge del callado aórtico, o sea, son de las primeras ramas que da la aorta, esta arteria de gran calibre que sale del corazón para transportar el oxígeno. Y estas carótidas y primitivas o comunes ascienden a los laterales del cuello por debajo del músculo esternocleidomastoideo y más o menos al nivel de uno de los cartílagos de la laringe se divide en dos ramas. En su recorrido no hay ninguna rama lateral y se divide a esa altura en dos ramas. En la arteria carótida externa, que se va a encargar de la irrigación de estructuras del cuello y de la cara, ¿sí? Va a dar acá ramas que vamos a ver más adelante, hasta llegar al cóndilo de la mandíbula o a la altura de la articulación temporomandibular para dividirse en sus dos ramas terminales, que son la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna, que va a dar algunas ramas meningias, ¿sí? Ahora, la arteria carótida interna no da ninguna rama en el cuello, sino que ingresa por el conducto carotidio al interior del cráneo y ahí va a dar sus ramas a ambos lados de la silla turca y va a formar parte también de este círculo arterial. Bien. La arteria carótida interna tiene varios segmentos en su recorrido. Si vemos ahí, tiene un primer segmento que es a nivel cervical, o sea, en esta parte del cuello en que no da ramas. Luego está muy cercano a las vértebras, como vemos acá en esta imagen, ¿no? Como a las primeras 3 vértebras cervicales. Después tiene un recorrido un poco más sinuoso, que es a nivel petroso. Luego tiene un recorrido que atraviesa, ¿no? Los senos cavernosos, perforando después el techo del seno cavernoso, que es una de las hojas de la dura madre, para poder llegar al espacio subaracnoideo que recorre brevemente y luego da sus ramas terminales, pero en este breve recorrido da algunas poquitas ramas antes de bifurcarse, ¿sí? Entonces,
Cada arteria carótida interna entra en este espacio subaracnoideo atravesando el techo del seno cavernoso, como les decía recién, y en ese espacio se ramifica antes de bifurcarse en arteria oftálmica, que va a ingresar a la órbita junto con o sea, por el conducto óptico junto con el nervio óptico, de la arteria comunicante posterior y la arteria coroidea anterior, para luego dividirse o bifurcarse en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media, que serían como sus ramas terminales. ¿Bien? Entonces, en este caso estamos observando, es una vista ventral del encéfalo, ¿sí? Acá vemos la cara ventral del tronco del encéfalo a esta altura, acá vemos la parte ventral de los hemisferios cerebrales, el quiasma óptico, el infundíbulo, que es parte del tallo hipofisiario, ¿no? Esta unión entre el hipotálamo y la hipófisis, y vemos acá los cuerpos mamilares, que son núcleos del hipotálamo. Bien, alrededor de estas estructuras, digamos, acá estaría la hipófisis sobre la silla turca, entonces alrededor de esa estructura es lo que se va a dar este círculo arterial o polígono de Willis, que fue quien lo denominó, por la unión o por la anastomosis de las ramas de estas arterias. ¿Bien? Acá vemos entonces a la arteria carótida interna, ¿bien? Que va a dar la arteria carótida media, cerebral media, esta que vemos acá, y la arteria cerebral anterior, ¿sí? Esta arteria cerebral anterior va a dar la arteria comunicante anterior, que se va a unir con la homónima del otro lado y forman el primer semicírculo en la región más rostral del polígono de Willis. ¿Bien? Entonces está formado por la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior y el ramo comunicante anterior. Bien. Acá tenemos entonces la arteria basilar, que deja un surco basilar en la cara ventral de la protuberancia, y una vez que asciende casi en el borde superior de la protuberancia, se divide en sus ramas terminales, que son las arterias cerebrales posteriores, una por supuesto de cada lado. ¿Bien? Estas arterias cerebrales posteriores cierran el círculo, completan la unión de este círculo a través de la arteria comunicante posterior, que es esta de acá y esta de acá, que es rama de la carótida, que la une para cerrar la parte posterior de este polígono de Willis. De esta manera, este polígono va a dar al interior muchas ramas pequeñas, de pequeño calibre, son como ramas que salen del polígono, ¿ven? Como si fuese como un peine, como las varillitas de un peine, bueno, al interior del polígono de Willis, que van a entrar, se van a dividir en general en ramas de ramas perforantes anterior y posteriores, que van a ingresar al encéfalo a través de la sustancia perforada anterior, que está a esta altura, ¿sí? Como a ambos lados del quiasma óptico, y las que están más hacia posterior van a ingresar en la sustancia perforada posterior, que está por detrás de los tubérculos mamilares o de los cuerpos mamilares. De esta manera, estas pequeñas ramas, ¿sí? Que surgen, son ramas estriadas o perforantes que ingresan al interior del encéfalo a través de estas sustancias perforadas anterior y posterior, van a dar irrigación a estructuras mucho más profundas. Bien, habíamos dicho entonces que de la arteria carótida interna surgen la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, y que de la arteria basilar surgirían las arterias cerebrales posteriores. Vamos a ver cuáles son sus territorios de irrigación, que están acá marcados en las distintas vistas, en una vista medial de un corte sagital de un hemisferio. Acá encontramos una vista lateral y acá encontramos una vista ventral, ¿sí? del encéfalo, y con cada color está el territorio de cada una de las arterias para que ustedes me puedan seguir. La arteria cerebral anterior, lo que va a suceder es que va a pasar por encima del quiasma óptico para llegar a la cara medial del hemisferio cerebral, ¿sí? Aparece por acá. O sea, pasa a esta altura, que sería esta parte de acá, el quiasma óptico, a esta altura, y se mete a través de este surco por la cara interna para ahí poder dar irrigación a toda la cara medial de los hemisferios cerebrales. ¿Bien?
Y lo que va a hacer esta arteria, la arteria cerebral anterior, es formar todo como un arco alrededor del cuerpo calloso hasta el surco parieto-occipital, que sería esta parte de acá. Entonces, todo esto que está en celeste es territorio de irrigación de la arteria cerebral anterior a partir de sus ramas, ¿verdad? Bien. Ahora, la arteria cerebral media, que es la principal continuación de la arteria carótida interna y la que recibe de entre el 60 al 80% de todo el flujo sanguíneo de la carótida, lo que va a hacer es que en su trayecto se va a empezar a ramificar con ramas bastante importantes y meterse, como lo vemos acá desde esta vista lateral, en el surco lateral para llegar a la superficie del lóbulo de la ínsula, y se suele ramificar en una división superior y en una inferior, como vemos acá en estas dos divisiones, ¿bien? Para dar territorio de irrigación a toda la cara o aparte de toda la cara lateral de los hemisferios, ¿no? Vean que está por el borde más superior o más dorsal, es territorio de la cerebral anterior, y esta parte más posterior es de la cerebral posterior, ¿sí? Bien. Entonces, toda esta división superior de estas arterias que da la carótida media irrigan el lóbulo frontal, mientras que la parte inferior se va a encargar sobre todo de la irrigación de los lóbulos temporal y parietal, que son las ramas que vamos a ver por acá. Las dos arterias cerebrales posteriores, que sería el territorio que está pintado en amarillo, sobre todo da irrigación a esta parte, ¿sí? Por la cercanía, obviamente, que es justamente la rama terminal de la arteria basilar, se va a encargar de la irrigación de todo este territorio, donde vamos a encontrar todo lo que es amarillo, sobre todo en la parte temporal y occipital, ¿bien? Tanto en la parte más ventral de los hemisferios como en la parte más dorsal, tanto en una vista lateral como en una vista media. Ahora, la irrigación de las estructuras que nos quedan como parte del encéfalo también las vamos a ver, no tan detalladamente, pero sí lo que estamos observando es una vista ventral del tronco del encéfalo, ¿sí? Esto es anterior y esto es posterior. Acá encontramos el cerebelo a ambos lados, bulbo, protuberancia, mesencéfalo y parte de los hemisferios cerebrales, sobre todo el lóbulo temporal. Entonces, todas las ramas primarias de la arteria vertebral y basilar se empiezan a ramificar para poder irrigar en su camino, ¿sí? Mientras van ascendiendo, en su camino van dando arterias para el tronco del encéfalo y para el cerebelo. ¿Bien? Lo primero que vamos a encontrar, acá estamos viendo las arterias vertebrales y se unen, ¿no? En la basilar. La primera que vamos a encontrar es la arteria cerebelosa inferior posterior, que es esta arteria que vemos acá, que surge de las arterias vertebrales en su ascenso. Se va a dirigir, por supuesto, hacia el cerebelo y va a irrigar la cara lateral del bulbo raquídeo antes de ramificarse, ¿bien? Como vemos en esta parte. Las arterias espinales anterior y posterior irrigan el bulbo raquídeo en su cara anterior y posteriormente de manera respectiva, y antes de descender para ingresar al agujero magno y seguir para dar la irrigación en la médula espinal, van a dar ramas para la cara anterior del bulbo raquídeo sobre todo. ¿Bien? Después tenemos como rama ya de la basilar la arteria cerebelosa inferior anterior y la arteria cerebelosa superior, que la vamos a encontrar en esta altura, ¿sí? Es antes de que finalice la arteria basilar en las cerebrales posteriores, está la cerebelosa superior, que van a irrigar lateralmente, además de la protuberancia, el cerebelo, por supuesto, ¿bien? Y en el medio del recorrido entre las cerebelosas inferiores y la cerebelosa superior, vamos a encontrar múltiples ramas a ambos lados de la arteria basilar, que van a ser las ramas pontinas, que van a irrigar todo el espesor de la parte medial de la protuberancia, ¿bien? Y finalmente el mesencéfalo está irrigado por la arteria cerebral posterior y por la arteria comunicante posterior, que están surgiendo acá como rama terminal o la bifurcación de la arteria basilar. Luego tenemos la irrigación de la médula espinal, ¿sí? La irrigación va a provenir de tres arterias que descienden de manera longitudinal, que son tres arterias principales, una arteria espinal anterior,
que corre por la fisura media anterior de la médula, que es bastante pronunciada, irrigando los 2/3 anteriores de la médula, y 2 arterias espinales posteriores, como vemos acá en esta imagen, que obviamente hay una derecha y una izquierda que van a recorrer los surcos posterolaterales de la médula espinal y que van a nutrir justamente el tercio posterior de la médula. Bien, en el recorrido de estas arterias, que van a surgir de las arterias vertebrales, o sea, van a descender por el foramen magno y van a dar irrigación a lo largo de toda la médula, vamos a ver que están reforzadas por varias arterias que tienen ya una dirección horizontal, que se llaman arterias espinales o arterias segmentarias o radiculares, de todas esas maneras la pueden encontrar, que según el nivel de la médula en que estemos van a ser arterias que vienen de las arterias vertebrales en la parte más superior, o también a nivel cervical, por supuesto, o si no vienen ramas colaterales de las arterias intercostales y de las arterias lumbares. De esas arterias van a surgir estas pequeñas ramitas radiculares o segmentarias que van a dar sobre todo irrigación a la formación, o sea, a las raíces que forman el nervio espinal. Bien, unas palabras acerca de la barrera hematoencefálica, y esto lo hablamos un poco cuando habíamos visto neuroglía, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso está aislado de la sangre, no tiene un contacto directo con la sangre, y este aislamiento está dado por un sistema de barreras de células que ofrecen un ambiente estable para que se den las funciones que tiene que cumplir el encéfalo y que además sea un ambiente químicamente óptimo para que las neuronas puedan funcionar. Esta barrera hematoencefálica, que es esta red de células como si fuera una malla, está formada por los astrocitos, ¿bien? Que es esta parte amarilla de acá, que son parte de las células de la neuroglía, ¿bien? Y que realmente van a formar como una barrera física entre los capilares sanguíneos, o sea, los vasos sanguíneos y el tejido cerebral, ¿no? Y el tejido del encéfalo. ¿Y cuál es la función de esta barrera? Bueno, justamente el nombre un poco lo trae como barrera, es decir, que va a dejar pasar ciertas sustancias y otras no. Por supuesto que va a dejar pasar el oxígeno, la glucosa, hormonas, ¿no? Como, en algunas sustancias que favorezcan a la función de la neurona, ¿no? Al funcionamiento del sistema nervioso. Es como un filtro que permite este paso de nutrientes esenciales y de oxígeno, y que bloquea el acceso a sustancias que pueden ser potencialmente dañinas, como algunas toxinas o algunos microorganismos. Pero no todo, porque deja pasar ciertas drogas y otras no, ¿sí? O deja pasar ciertos virus y otros no. Digamos, es selectiva, pero no siempre es selectiva de algo beneficioso que la pueda atravesar. A eso me refiero, ¿sí? Y hay ciertos sectores de esta malla que forma la barrera hematoencefálica que tienen más permeabilidad que en otros sectores, como sucede en el suelo del cuarto ventrículo y a nivel del hipotálamo, donde es más permeable. Pero hay algo más allá de todo esto que obviamente que es súper interesante e importante, es que cuando la mujer durante el trabajo de parto, ya lo habíamos hablado cuando hablamos de diencéfalo, pero en muchas circunstancias, todo el tiempo liberamos oxitocina en situaciones que tienen que ver con el estar con amigos, en estar en lugares agradables, en, no sé, llegar y ponerse al solcito ahora en un día frío, estar con animales, el contacto con un otro, los vínculos amorosos. Todo eso libera oxitocina, ¿sí? La oxitocina es esta hormona que, más allá de las contracciones que genera, que también van a estar presentes al momento de la contracción uterina y los músculos durante el orgasmo, en las relaciones sexuales, está presente en los vínculos, es la hormona de la calma, la hormona de los lazos sociales, la hormona de los vínculos, ¿sí? Está presente en todo eso. Entonces, más allá de todo eso, la hormona, cuando se libera para generar contracciones durante el trabajo de parto, obviamente, ¿qué pasa? La barrera hematoencefálica, porque llega a los receptores, por ejemplo, del útero, ¿no? Y genera contracciones. Pero además no es que selectiva solo va a haber receptores de oxitocina en el útero, sino que hay otros receptores de oxitocina, y que la oxitocina en el torrente sanguíneo, la oxitocina endógena, la que libera el cuerpo, favorece estos lazos y favorece estas situaciones de vínculo. Con lo cual, es muy beneficiosa para cuando nace el bebé,
formar esta cosa de estado de la cría, ¿no? De proteger a la cría, de traerla al pecho y protegerla de otros, ¿no? Como esta cosa más animal, si se quiere. Y además lo que hace es, como es una hormona tímida y que está muy relacionada también con las endorfinas, se libera la endorfina cuando se libera oxitocina, con lo cual el dolor que se puede sentir más o menos intenso, dependiendo de cada persona y sus vínculos con el dolor, que es muy subjetivo, pero ese dolor es bastante más amortiguado que si esa oxitocina viniese de otro lado. ¿Por qué? Porque la oxitocina que uno libera tiene un montón de otros efectos más allá de las contracciones. Y entre otros efectos es liberar endorfina para que el dolor no sea tan intenso, que no se sienta tan intenso, que sea más soportable. Ahora, cuando se coloca oxitocina de manera sintética, quiere decir que se coloca por vena una droga armada sintéticamente, artificialmente, igual a la molécula, esta no atraviesa la barrera hematoencefálica, sino que uno la coloca en la sangre y en la sangre va directamente a receptores periféricos como receptores en el útero, con lo cual la oxitocina sintética genera contracciones, pero no genera todo lo otro que genera la oxitocina que uno libera, con lo cual no solamente duele más las contracciones cuando son inducidas por esta hormona sintética, sino que además se pierde un poco de este lazo y de esta conexión que hay al momento de nacer. No quiere decir que no se va a producir, quiere decir que todos los otros mecanismos que tienen efectos beneficiosos que tiene la oxitocina endógena se dejan de secretar porque cuando uno lo coloca desde afuera con oxitocina sintética, el cerebro dice, ok, los receptores están llenos de oxitocina, no la libero más, dice el hipotálamo, no la libero más. Con lo cual se pierden todos los efectos beneficiosos de la oxitocina que uno libera y solamente se queda con las contracciones, que es lo que está generando la que se puso de manera sintética. Ya lo van a entender, solo quiero que esto lo recuerden, porque después lo van a ver en otras materias y más adelante, pero que si pueden volver a esta clase o tenerlo anotadito en algún lado para poder entender por qué es un recurso que se puede utilizar, pero que tiene indicaciones precisas para utilizarlo, ¿sí? Si no estamos barriendo con un montón de otros efectos beneficiosos que tiene la liberación de oxitocina propia, que con cosas muy simples se puede estimular para su liberación en lugar antes de colocar una medicación. Por ejemplo, que la mujer se sienta segura, que la mujer se sienta en un lugar que es confortable, que puede moverse libremente, que puede estar acompañada por alguien de su elección, etcétera, etcétera, etcétera. Corriéndonos de tema, hablamos un poquito de los senos venosos, que ya algo habíamos hablado cuando justamente hablamos de las meninges, ya que los senos venosos son la forma, el sitio, ¿sí?, que se forma entre las dos hojas de la dura madre, que no tiene válvulas, al igual que las venas cerebrales, lo que permite como un continuo drenaje venoso. Y antes de estos senos hay venas que se pueden dividir en venas superficiales, como vemos acá, o en venas más profundas, dependiendo del drenaje venoso que van a hacer. Las venas más superficiales drenan la sangre como de la corteza cerebral y de la sustancia blanca que está adyacente, sobre todo los senos que le quedan cerca, que son el seno sagital superior y el seno cavernoso, y las venas más profundas, como vemos acá, van a drenar la sangre venosa de los núcleos, del tálamo, del estriado, ¿no?, de lo que está más como en el centro, más medial y oculto, ¿sí? Y en general, estas venas profundas van a drenar en una vena más grande que se llama vena magna o vena de Galeno, que va directamente a uno de los senos venosos. Entonces, estos senos venosos, como dijimos, son conductos formados por el desdoblamiento de las hojas de la dura madre y que los principales senos venosos, no vamos a entrar en demasiado detalle, que sería muy aburrido escucharme a mí, los principales senos venosos se van a localizar en el borde de unión de la hoz del cerebro, que sería esta parte de acá, ¿sí?, en el tentorio del cerebelo, que sería, o la tienda del cerebelo, que sería esto que vemos acá, en la hoz del cerebelo, que sería como lo mismo que esto a esta altura, como dividiendo los hemisferios cerebelosos, ¿bien?
Y el resto de los senos principales se va a estar como ubicando en el suelo de la cavidad craneal, o sea, en la endobase. ¿Bien? Entonces, en contacto con la hoz del cerebro tenemos el seno sagital superior, en el borde superior de la hoz del cerebro, el seno longitudinal inferior, en el borde inferior de la hoz del cerebro, y acá tenemos el seno recto, este que está acá. El seno sagital superior con la unión del seno recto forman lo que se llama la confluencia de los senos, o lo pueden encontrar como prensa de aerófilo. ¿Bien? Con la suma del seno sagital inferior, todos estos senos en la confluencia de estos senos, junto con el seno occipital, que es este pedacito de acá, donde va a drenar la vena magna que hablábamos recién, y van a drenar la sangre desde esa confluencia hacia ambos lados en lo que se conoce como los senos transversos, ¿bien? Que los vamos a ver mucho mejor acá. Este es el seno recto y la confluencia de los dos sagitales forman esta parte de acá, que va a ser la confluencia de los senos porque se juntan todos los senos, y desde este va a pasar una parte hacia el seno transverso izquierdo y al seno transverso derecho, ¿bien? Después tenemos en la parte más central, alrededor de la hipófisis, alrededor de la silla turca, encontramos el seno cavernoso, justamente porque tiene como cavernas, parecen como cavernas, de ahí su nombre, ¿no? Todo está, a través de la parte de este seno pasan los nervios que van hacia la fisura orbitaria superior, la arteria oftálmica, ¿no? Que se van a dirigir como hacia la parte más rostral. Este seno cavernoso va a recibir sangre de estos senos que están a ambos lados, que son los esfenoparietales, ¿sí? Que están como en el borde de las alas menores del efenoides. Y además lo que van a hacer es continuarse con los senos petrosos, que son estos de acá, justamente por estar en relación con la parte petrosa del temporal, a través de los senos petrosos con el final de los senos, que es el seno sigmoide. O sea que tanto la sangre que reciben a ambos lados de los senos transversos como la sangre que proviene de los senos petrosos, que traen toda la sangre del sector medio, ¿sí? Que sería como esta parte de acá de los cavernosos, se juntan para formar el seno sigmoideo, que es en definitiva el que al atravesar el foramen rasgado posterior o foramen yugular se convierte en la vena yugular interna. Entonces, para repetir otra vez, seno sagital superior, seno sagital inferior, el seno occipital confluyen, forman el seno recto y la confluencia de los senos. Toda la sangre de estos senos se divide en dos y se va a los senos transversos de ambos lados. Y toda la sangre que está en la región más medial, que viene sobre todo de los senos cavernosos, donde drenan los esfenoparietales, drenan a través del seno petroso al sigmoideo. O sea que el sigmoideo es la unión de este seno petroso inferior, que trae la sangre de la parte más medial, se une al seno transverso de ambos lados y forman el seno sigmoideo por su forma de S itálica, que va a salir del cráneo, el que vemos acá, sale del cráneo junto con el glosofaringio, vago y accesorio a través del foramen yugular para convertirse en la vena yugular interna. De esta manera lo vemos, ¿sí? Como acá se transforma en verde, sería el seno sigmoideo, y al atravesar el foramen yugular ya tenemos la vena yugular interna que recorre ambos lados del cuello y va a recibir un montón de venas en su trayecto para luego unirse con las venas subclavias y finalizar en la vena cava superior, y esta llega al corazón. De esta manera toda la sangre venosa sale del encéfalo, y además tenemos que tener en cuenta que no solamente hay sangre venosa, sino que hay parte de lo que se filtra del líquido cefalorraquídeo a través de las vellosidades aracnoideas que perforan los senos y drenan como el exceso o el desecho del líquido cefalorraquídeo acá. ¿Bien? Porque no hay, también acuérdense que no hay linfáticos en el sistema nervioso. Bien, hasta acá entonces nos queda el drenaje venoso de la médula, que es, a pesar de que no lo agregué, siguen el mismo recorrido, tienen el mismo nombre estas venas que la parte arterial, ¿sí? Hay venas espinales, anterior y posterior, y venas radiculares que van a drenar en las venas que son las vertebrales,
y que van a drenar a nivel torácico en las intercostales, a nivel lumbar en las lumbares y así, como el recorrido inverso del aporte sanguíneo con oxígeno. Hasta acá llegamos con neuro entonces. Gracias y nos vemos en cuello.